La broma que no supe cuándo parar y arruinó mi matrimonio. Hace unos meses decidí hacerle una broma a mi esposo, David. Sabía que era algo tonto, pero siempre hemos tenido una relación en la que las bromas han sido un pilar importante. Siempre nos hemos reído juntos de cosas estúpidas, de esas que solo nosotros entendemos. Pero esta vez fue diferente. Todo comenzó una noche, después de una larga jornada de trabajo. David estaba exhausto, y yo también. Sabía que no tenía mucho tiempo para idear algo realmente sorprendente, pero había estado pensando en una idea desde hacía días. Tenía una sorpresa en mente, pero primero, una pequeña broma. David había estado bastante estresado últimamente. Estaba a punto de recibir una promoción importante en el trabajo, y aunque eso debería haberlo hecho feliz, estaba más tenso que nunca. No podía dejar de hablar sobre su jefe y la constante presión de su equipo. Lo entendía, era un momento crucial para él, y quería aliviar un poco el ambiente. Así que decidí hacerle una broma con una noticia falsa. Le dije que había encontrado por casualidad un correo electrónico donde alguien le decía que su puesto estaba en peligro. Le dije que lo sentía mucho, que era solo un error, pero que el mensaje parecía real. Lo veía tranquilo en ese momento viendo su teléfono mientras cenábamos, y entonces lo solté. David, no quiero que te asustes, pero acabo de leer algo y bueno, creo que deberías verlo. Al principio pensó que era una broma inofensiva, como cualquier otra que solemos hacernos. Pero al ver su rostro me di cuenta de que las cosas no iban bien. Sus ojos se abrieron como platos y su respiración se aceleró. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué correo? ¿De qué estás hablando? Me di cuenta de que quizá había cruzado la línea, pero estaba tan metida en el momento que decidí continuar. Lo siento, pero creo que están considerando darte un despido disciplinario. Ya sabes, todo ese rollo de las metas incumplidas. Sé que no es cierto, pero ten cuidado. Sus manos temblaron al intentar revisar su correo en su teléfono, y aunque la voz me decía que parara, no pude. Pensé que en cualquier momento iba a soltarse en una carcajada, como siempre. Pero no lo hizo. Se levantó furioso y comenzó a caminar de un lado a otro, mirando su correo y su calendario. En ese momento me sentí incómoda, pero no entendía por qué. Quería pedirle que dejara de preocuparse. Pero me estaba comenzando a asustar de verdad. ¿Es una broma de mal gusto o qué, Laura? ¿Qué demonios pasa contigo? No podía entender su reacción. Siempre le hacía bromas, ¿por qué esta vez había sido tan diferente? Intenté reír para aligerar el ambiente, pero él no lo hizo. David, amor, era solo una broma, dije intentando calmarlo. Pero él me miró fijamente sin decir palabra. La atmósfera se tensó de inmediato. Me sentí como si hubiera cometido el peor error de mi vida. ¿Cómo no vi esto venir? Se quedó en silencio por unos minutos, mirando hacia el suelo. La respiración pesada que salía de su pecho me hizo darme cuenta de lo en serio que se lo había tomado. Y justo cuando pensé que la calma iba a regresar, dijo algo que me heló los huesos. No lo puedo creer, Laura. No sé qué te pasó, pero no sé si esto tiene solución. Me siento tan mal, tan vulnerable. Mis piernas temblaban y no sabía qué hacer. Había jugado con su mente, con su inseguridad, y había hecho que se sintiera abandonado. Cuando finalmente miró hacia mí, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Fue en ese momento que supe que había hecho algo horrible. No sé si puedo confiar en ti ahora, dijo. Cada palabra me dolía, como un martillo golpeando mi pecho. Lo intenté todo. Me disculpé una y otra vez. Le dije que no quería lastimarlo, que solo quería hacerle reír, pero él no podía ver más allá de su dolor.
Durante los siguientes días, trató de mantener una fachada de normalidad, pero podía ver en su rostro que algo había cambiado. Ya no era el mismo David, y eso me destrozaba. Estábamos distantes, como si una barrera invisible se hubiera interpuesto entre nosotros. Pasaron semanas antes de que pudiera hacer que me mirara nuevamente sin ese vacío en los ojos. Aprendí de la manera más dura que algunas bromas, por más que creas que son inofensivas, pueden cortar más profundo de lo que imaginas. Y me pregunto, ¿realmente valió la pena todo esto? ¿Era una broma divertida si al final causó tanto daño? A veces las palabras no tienen regreso, y ahora me pregunto si alguna vez podré reparar lo que hice. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde el incidente. Al principio traté de hablar con David, pero él se cerró completamente. Cada vez que intentaba acercarme, me respondía con monosílabos o simplemente se alejaba. A veces se quedaba en su oficina por horas, trabajando en algo que no le importaba. Lo supe, pero también sabía que no podía presionarlo. Necesitaba su espacio, lo entendía, pero también me sentía perdida. El silencio en nuestra casa era ensordecedor. Ya no compartíamos cenas ni miradas cómplices. Me encontraba solo con mis pensamientos, y me aterraba que lo que había hecho pudiera ser el principio del fin para nosotros. Un día, decidí escribirle una carta. No pude enfrentarme a él directamente, así que me senté en el sofá, con la pluma en la mano, y dejé que las palabras fluyeran. Le escribí todo lo que sentía, que lamentaba profundamente la broma, que nunca quise que se sintiera así, que mi intención siempre fue hacerle reír. Le pedí perdón una y otra vez. Le dejé la carta sobre su escritorio y me alejé. Pasaron horas antes de que él respondiera. Cuando lo hizo, solo escribió una palabra en la carta: hablemos. Fue como un destello de esperanza, pero también me llenó de incertidumbre. ¿Qué quería decirme con eso? Actualización 2. Finalmente, después de unos días de tensiones que se sentían infinitas, David accedió a hablar conmigo. Estábamos sentados en la sala, y el ambiente seguía tenso, casi como si el aire fuera espeso. David me miró fijamente y aunque sus ojos mostraban dolor, también había una mezcla de rabia contenida. La conversación fue lenta al principio, como si ambos tuviéramos miedo de decir lo que realmente pensábamos. Laura, comenzó, su voz más grave de lo que recordaba: no sé cómo llegamos aquí. Tú y yo siempre hemos sido un equipo, ¿sabes? Pero esa broma me hizo sentir como si no me respetaras. Como si para ti no fuera importante lo que me está pasando. Escuché esas palabras y sentí una daga clavarse en mi pecho. Sabía que la había arruinado todo, pero escuchar el dolor en su voz me hizo darme cuenta de lo grave que había sido. Lo siento, le respondí. Lo siento de verdad, David. Pensé que solo era una broma tonta, que lo entenderías como siempre, pero no me di cuenta de lo que realmente significaba para ti. No entendí lo que estaba pasando por tu cabeza. Hubo un largo silencio. Sus ojos se fijaron en el suelo, como si estuviera pensando si realmente valía la pena hablar más. Finalmente respiró hondo y dijo: lo que más me dolió fue que me sentí pequeño, como si tú te estuvieras burlando de mis miedos y mis inseguridades. Eso no lo puedo perdonar de inmediato. Esa última frase me dejó completamente en shock. Sabía que debía ser paciente, que el tiempo lo sanaría, pero también entendí que el daño había sido mucho más profundo de lo que pensaba. Actualización 3. Pasaron semanas desde esa conversación, y aunque las cosas no volvieron a ser como antes, comencé a ver pequeños avances. David no me estaba mirando con la misma indiferencia, pero tampoco con la misma calidez. La relación había cambiado, y aunque aún sentía la falta de algo, su actitud comenzó a suavizarse.
Empecé a leer más sobre cómo sanar una relación después de una herida como esa. La confianza, descubrí, es algo que se construye lentamente, no se puede recuperar de la noche a la mañana. En lugar de forzar las cosas, empecé a darle más espacio, pero también le recordaba lo mucho que lo valoraba. Le preparaba su café favorito por las mañanas, le dejaba mensajes de apoyo en su teléfono, pequeños gestos que le mostraban que estaba comprometida en trabajar en lo nuestro. Un día, David me sorprendió al pedirme que fuéramos a caminar por el parque, solo los dos, sin prisas, sin presiones. Durante esa caminata, algo cambió. Nos reímos, hablamos de cosas pequeñas, de las cosas cotidianas que solían ser nuestras conversaciones. Todavía había algo en el aire, una sombra que no podía desaparecer de inmediato, pero al menos había un atisbo de la relación que teníamos antes. No todo estaba perdido. Actualización 4. Han pasado ya unos meses desde ese incidente y aunque aún no hemos regresado completamente a la normalidad, la relación de David y yo ha mejorado. Lo que más valoro ahora es que, después de la tormenta, he aprendido a ser más consciente de mis acciones, de cómo un simple comentario o broma puede cambiar todo. David también ha aprendido a expresar más abiertamente sus emociones y lo que le preocupa, lo cual es un avance importante para los dos. Hoy, mientras cenábamos juntos, David me miró con una sonrisa tímida y dijo: «Aunque no te perdoné al instante, sabes que todavía te amo, ¿verdad?» Y aunque no todo ha vuelto a ser como antes, en ese momento supe que estábamos en el camino correcto. A veces las relaciones no son solo sobre las risas y las bromas, sino también sobre aprender de nuestros errores y crecer juntos. Actualización 5. Han pasado varias semanas desde nuestra última conversación profunda, y aunque las cosas parecen haber vuelto a un nivel de normalidad, todavía siento que algo falta. David sigue siendo más callado de lo habitual, y aunque ya no me evita tanto, la distancia emocional que se ha instalado entre nosotros persiste. A veces, cuando lo miro, me doy cuenta de que ya no me mira con esa confianza ciega que solía tener. Su mirada es más cautelosa, como si estuviera evaluando constantemente si lo estoy lastimando otra vez. Hoy me encontré con algo que me hizo reflexionar aún más sobre todo lo que hemos vivido, una foto vieja de nosotros. Era de una de esas tardes felices en las que nos reíamos sin preocupaciones, abrazados en el sofá. Me quedé mirando esa foto durante un largo rato, recordando lo fácil que era todo antes. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo la broma la que había causado el daño. Había algo más profundo, algo que se había ido acumulando, y esa broma solo había destapado lo que estábamos evitando. Sentí que necesitaba hablar con él una vez más. Así que después de cenar, lo miré a los ojos y le dije lo que pensaba: «David, no se trata solo de lo que pasó. Se trata de nosotros, de cómo hemos cambiado. Y sé que la culpa es mía por haber causado esto, pero quiero que empecemos a reconstruirlo, paso a paso, con sinceridad». Él me miró por un momento y aunque sus ojos seguían reflejando la inseguridad de aquellos días, también pude ver algo más, una pequeña chispa de esperanza. «Quizás», dijo, «quizás podamos empezar de nuevo, pero esta vez con más claridad, con más honestidad». Esa fue la primera vez en semanas que sentí que la conversación no era solo un intento de calmar las aguas, sino un verdadero deseo de sanar. Actualización 6. El siguiente paso en nuestra relación no fue fácil. Aunque ambos queríamos reconstruir lo que habíamos perdido, lo que estaba claro es que el enojo de David seguía presente. Sin embargo, algo cambió cuando decidí no solo pedirle perdón, sino realmente escucharlo. Me di cuenta de que su enojo no era solo por la broma, sino por las inseguridades más profundas que había estado cargando. Una tarde, mientras caminábamos juntos por el parque, David comenzó a hablar más abiertamente sobre lo que había estado sintiendo. «Lo que más me dolió, Laura, no fue que me hicieras la broma.
fue que me hizo recordar lo pequeño que me siento en mi trabajo, en mi vida en general. Siempre me esfuerzo tanto, pero siempre siento que estoy al borde de perderlo todo, y esa broma me hizo sentir como si realmente no me estuvieras viendo, como si todo lo que yo hacía no importara. Fue como si todo el peso de su dolor saliera de su pecho, y me sentí profundamente culpable al darme cuenta de cuán solo se había sentido. Sentí que la broma que había hecho no solo había tocado su temor en el trabajo, sino también su miedo más profundo de no ser lo suficientemente bueno, de no ser suficiente. Lo siento tanto, le dije con la voz quebrada. No sabía lo que estaba pasando por tu mente. Nunca quise que te sintieras así. Te prometo que no volveré a hacer algo que te cause dolor. David, al parecer, necesitaba escuchar esas palabras, porque después de un largo silencio, finalmente asintió. No te estoy pidiendo que borres lo que hiciste, Laura. Pero sí que me ayudes a entender que no siempre seré el centro de tus bromas. Actualización 7. Las semanas que siguieron fueron un proceso de pequeños gestos. No había una fórmula mágica para que las cosas volvieran a ser como antes, pero comenzamos a intentar nuevas formas de acercarnos. Me aseguré de ser más atenta, de escuchar más y de estar presente en esos pequeños momentos que antes dábamos por sentados. David empezó a abrirse más, aunque no de inmediato. De vez en cuando me hablaba de su trabajo, de sus inseguridades, y aunque no siempre sabía cómo consolarlo, lo intentaba. Le ofrecí apoyo en sus proyectos y comencé a involucrarme más en su vida profesional. Incluso comencé a interesarme por las cosas que antes no le prestaba mucha atención. A veces, cuando llegaba del trabajo, le preparaba su cena favorita, no como una forma de compensar lo que había hecho, sino como un recordatorio de que me importaba. Sin embargo, la tensión seguía ahí. Hubo un par de ocasiones en las que David reaccionaba con más frialdad de lo que esperaba, y aunque ya no había grandes peleas, había momentos de silencio incómodo. Yo lo percibía, y él también lo sabía. La confianza no se reconstruye tan fácilmente. Una noche, después de una larga jornada, estábamos en la cama, y David susurró: «Te extraño, Laura». No sé cómo, pero te extraño. Esas palabras, aunque sencillas, me dieron esperanza. Había algo en su voz que me decía que, aunque aún había dolor, estaba dispuesto a intentarlo. Tal vez no de la forma en que solían ser las cosas, pero tal vez juntos podríamos encontrar una nueva manera. Actualización 8. Hoy me sentí extraña al levantarme. Era un día cualquiera, como cualquier otro. Pero cuando David me dio un beso en la mejilla antes de salir al trabajo, algo cambió. No fue el beso rápido y cortante de los últimos meses, sino uno lleno de algo que no había sentido en mucho tiempo: cariño. El cambio no ocurrió de un día para otro. Pero con el tiempo fuimos aprendiendo a ser más vulnerables, a comprender las inseguridades del otro y a no tomarnos las bromas tan a la ligera. A medida que trabajábamos en nuestra relación, comenzamos a ver los pequeños avances, los gestos de amor que antes habíamos olvidado. David me miró esta mañana y me dijo: «Todavía tenemos mucho que aprender, pero creo que estamos empezando a encontrar el camino de vuelta». Lo entendí. Y aunque sé que la confianza no se reconstruye en unos días, sentí que hoy estábamos más cerca de lo que nunca creímos. Reflexión final. Nunca imaginé que una broma tan tonta podría tener consecuencias tan profundas. Pero a través del dolor y el arrepentimiento hemos crecido juntos. Ya no es solo sobre el perdón, es sobre cómo reconstruir una relación con honestidad, paciencia y mucha empatía. A veces es en los momentos más difíciles cuando realmente podemos ver el valor de lo que tenemos.